ver la parte que perdieron luego en el video que queda subido de esta transmisión en vivo, inshallah. Y vamos a comenzar en el nombre de Allah, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre del compasivo y misericordioso. Todas las alabanzas sean para Allah, Señor del universo. Atestigo que no hay divinidad digna de oración excepto Allah. Y atestigo que Muhammad, su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones estén con él, con su familia, con sus compañeros y con todos los que sigan su guía hasta el día del juicio final. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo enseñar a nuestros hijos a manejar sus emociones. Y para ello vamos a empezar hablando acerca de qué es la inteligencia emocional, ¿no? Porque es justamente la base de este tema. ¿Qué es la inteligencia emocional? Muchos hemos escuchado este término, pero ¿qué realmente implica o abarca este concepto, ¿no? La inteligencia emocional consiste en la habilidad de entender, manejar y usar nuestras propias emociones de manera efectiva, así como la capacidad de comprender y relacionarse con las emociones de las demás personas. Implica también reconocer y etiquetar lo que estamos sintiendo, nuestras emociones, comprender cómo éstas influyen en la forma en la que nos comportamos, en las decisiones que tomamos, y utilizar esta comprensión para gestionar las situaciones que se dan en nuestro día a día de una manera más positiva. La inteligencia emocional también implica que mostremos empatía hacia los sentimientos de los demás, entendamos sus sentimientos y respondamos a esos sentimientos de manera adecuada. Así que en resumen se trata de tener una relación saludable con nuestras propias emociones y las emociones de los demás para lograr así un mayor bienestar emocional y tener relaciones más armoniosas, más positivas. Y en un hadiz, en una narración del profeta, sallallahu alaihi wasallam, nos deja claro la importancia que tiene el aprender a gestionar nuestras emociones, especialmente las emociones negativas. Aprender a gestionar emociones como el enojo, como la ira, ¿no? Como lo menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam, páginas de las con él en este hadiz, donde dice: el hombre fuerte no es quien sabe luchar, el hombre fuerte es aquel que puede controlarse a sí mismo en un momento de ira, ¿no? Entonces aquí está haciendo el ejemplo con la emoción, por ejemplo, de la ira, del enojo, ¿no? Pero en general la importancia de gestionar nuestras emociones es a todo nivel, ¿no? No es solamente cuando se trata de la ira. Nosotros tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones de una manera efectiva para que si nuestras emociones no nos controlen, no vayamos a salir fuera de control por no saber gestionar estas emociones. Y en cuanto a la empatía, podríamos relacionarla con este hadith, con esta narración en la que el profeta sallallahu alaihi wasallam, página 65, con él dijo: ninguno de ustedes creerá hasta que ame para su hermano lo que ama para sí mismo, ¿no? Y justamente la empatía es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Es ver las cosas desde su perspectiva, entender con su sentimentalidad, entender sus sentimientos, ¿no? Entonces, esto es similar al concepto de amar para el otro o de querer para el otro lo que uno quisiera para sí mismo. Y antes de continuar con esta siguiente parte, a las hermanas que se van uniendo, sí, por favor, una vez más les pido si me pueden confirmar que se escucha y se ve, les agradecería bastante, y cualquier problema técnico que se dé, que me avisen de inmediato, inshallah. Así que continuamos. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de desarrollar la inteligencia emocional? Porque esto es algo muy importante, ¿no? La inteligencia emocional tiene beneficios que muchas personas hasta hoy en día desconocía totalmente, y me incluyo. Yo cuando estudié en la universidad hace muchos años atrás, no se me enseñó mucho acerca de este tema de la inteligencia emocional, a pesar de que la carrera tenía que ver con orientación familiar. Sin embargo, esto fue algo que eventualmente, unos años atrás, leyendo y tomando un entrenamiento, un curso, aprendí sobre la importancia de la inteligencia emocional, y créanme que los beneficios y lo que se ha encontrado en los estudios es increíble. Es algo realmente que uno no pensaría que es tan importante, ¿no? Porque por muchos años a lo que le hemos dado importancia es a la inteligencia a nivel académico, ¿no? De que el niño saque buenas notas, de que uno sea el mejor estudiante, etcétera, etcétera. Y pensábamos que eso era sinónimo de éxito en la vida. Y hoy en día los estudios nos muestran que en realidad el sinónimo de éxito en la vida es la inteligencia emocional.
Y ya vamos a ver por qué, porque la cantidad de beneficios que tiene cuando desarrollamos este tipo de inteligencia. Numerosos estudios hoy en día respaldan los beneficios de desarrollar la inteligencia emocional en diversas áreas de la vida. Algunos de estos incluyen el bienestar mental. Una alta inteligencia emocional se asocia con una menor incidencia de síntomas de depresión y ansiedad. O sea, disminuye la depresión y ansiedad, nos ayuda a tener un mejor bienestar mental. Mejor manejo del estrés. Las personas que tienen mayor inteligencia emocional tienden a manejar mejor el estrés y a utilizar estrategias de afrontamiento mucho más efectivas ante las situaciones que se les presentan. Buenas relaciones sociales. Las personas con mayor inteligencia emocional tienen relaciones interpersonales más positivas y menos problemas de adaptación social. ¿Y esto por qué? Porque aprendemos no solamente a estar en sintonía con nuestras propias emociones y a gestionarlas, aprender a gestionarlas, sino también estamos atentos a las emociones de las mismas personas y les mostramos empatía. ¿Y qué creen que pasa cuando tenemos esa habilidad? Pues tenemos mejores relaciones pues, con las demás personas. Entonces tenemos relaciones interpersonales más positivas. Se dan obviamente también menos conflictos interpersonales. Las personas con mayor inteligencia emocional son más hábiles para resolver conflictos y mantener las relaciones armoniosas. Y esto es esta parte de aquí, este beneficio, me gusta mencionar también que se aplica como un beneficio que se traslada también a la vida matrimonial. Si la pareja, si los miembros de la pareja tienen una inteligencia emocional desarrollada, tienen una mejor relación entre ellos, porque han crecido con mayores habilidades para aprender a resolver sus conflictos, para estar atentos a sus emociones, a las emociones del otro, a mostrarle empatía al otro, ¿no? Entonces esto ayuda muchísimo en la convivencia matrimonial también. Mayor empatía. Obviamente las personas con inteligencia emocional tienden a ser más empáticas y capaces de comprender los sentimientos de los demás. Y este es un beneficio que tal vez no poníamos junto, ¿no?, a la inteligencia emocional, pero también la inteligencia emocional influye en el éxito académico. Los estudiantes con habilidades de inteligencia emocional tienden a tener un mejor rendimiento académico y tienen una mayor motivación para aprender. Ellos mismos están motivados a aprender. Hay también el beneficio de se traslada al campo laboral, tiene un mayor éxito laboral porque la inteligencia emocional está relacionada con un mejor desempeño en el trabajo, una mayor sensación de estar satisfecho en el trabajo que uno desempeña y de llevarse bien con los compañeros del trabajo, ¿no? Entonces todo eso ayuda también en el éxito laboral. Y uno de los beneficios tal vez más importantes a nivel físico es el asunto de que cuando desarrollamos una mayor inteligencia emocional, hasta la salud mejora. Porque hoy en día se han encontrado que muchas enfermedades a veces se desencadenan como producto de emociones no procesadas, emociones no debidamente gestionadas, tal vez emociones suprimidas. O sea, las personas a veces estamos hoy en día muy acostumbrados a seguir funcionando en el día al día sin tomarnos un momento para reflexionar y para estar en contacto con cómo me siento yo en este momento, qué necesito, cómo puedo gestionar esta emoción que estoy sintiendo. O sea, más bien los consejos que escuchamos usualmente es sigue adelante, no llores, no te enfoques en eso. O sea, esos han sido los consejos que, si bien son bien intencionados, nos han llevado a crecer con muchos dolores, muchas emociones no procesadas, no gestionadas. Y eventualmente, como decía una profesora a mí en la universidad, ella siempre mencionaba en las clases una frase que podría resumir esto, ¿no? Y es: el cuerpo dice lo que la boca calla, ¿no? Refiriéndose justamente a cómo las enfermedades en ocasiones son manifestaciones de dolores emocionales, de cosas que no hemos procesado, gestionado debidamente, ¿no? Entonces, hasta ese es un beneficio de la inteligencia emocional, el mejorar nuestra salud. Así que, como vemos, durante las últimas décadas se ha descubierto el papel clave que tienen las emociones en nuestra vida y los beneficios que conlleva el aprender a identificar lo que sentimos, entenderlo y gestionarlo adecuadamente. Las investigaciones muestran que es entonces la inteligencia emocional y no necesariamente el coeficiente intelectual lo que realmente determina el éxito y la felicidad en todas las áreas de la vida.
¿no? Porque antes, como lo decía al principio, se mencionaba que se pensaba, ¿no? Que el coeficiente intelectual, que la persona más inteligente, la que era el mejor estudiante, que sacaba las notas más altas, el mejor graduado, eso era el éxito. Y no es así, es más bien lo que muestran los estudios es que la inteligencia emocional, cuando se desarrolla altamente, eso te va a ayudar a tener éxito no solamente en el área académica, sino en todas las áreas de tu vida, en el matrimonio, en tu trabajo, con tus amistades, con la familia, o sea, en todas las áreas de la vida te va a beneficiar el desarrollo de esa inteligencia emocional a tener relaciones más armoniosas y éxito. Pero ahora bien, ya enfocándonos específicamente en la inteligencia emocional y los hijos, ¿no? ¿Cómo podemos a nuestros hijos, o qué implica el que desarrollemos la inteligencia emocional de nuestros hijos, ahora que sabemos que es tan importante y vital para que ellos sean personas que les vaya bien en todos los ámbitos de la vida, inshallah, si así lo quiere? Bueno, empecemos por recordar este hadiz. Esto es un importante recordatorio especialmente para quienes son padres, para quienes lidian con niños pequeños, ¿no? El profeta sallallahu alaihi wasallam, página 259, nos dijo: no es de los nuestros quien no muestra compasión por nuestros pequeños ni honra a nuestros ancianos. Y obviamente nos queremos enfocar en la primera parte del hadiz, la que habla de mostrar compasión a los pequeños, ¿no? Y refiriéndose a los niños, ¿no? Y qué importante es que como adultos, especialmente como padres, uno tenga ese trato compasivo hacia sus pequeños. Entonces, para los padres, desarrollar la inteligencia emocional de sus hijos implica prestar atención a las emociones del niño, empatizar con esas emociones, validarlas, darle consuelo o ayudarle a calmarse, ¿no?, ante esa emoción, y guiarle al niño tanto con tus palabras como con tu ejemplo. ¿Ok? Y esto de aquí resume gran parte de lo que vamos a ver a lo largo de la charla. Si quieren recordar algo, recuerden este párrafo de aquí. ¿Qué implica que tú ayudes a tus hijos a manejar sus emociones? Implica que les prestes atención a lo que el niño está sintiendo, una vez más, que empatices con sus emociones, que las valides, que no les digas, no, no puedes sentir esto, no deberías sentir esto. No, valida su emoción, empatiza con ella. Que le des consuelo, que le ayudes a gestionar esa emoción, a calmarse, ¿no? Y guíale, tanto con tus palabras como con tu ejemplo, a cómo se manejan efectivamente las emociones. Ese podría ser, en un párrafo, el resumen de la parte más importante de esta charla, digámoslo así. Ahora también es importante que veamos entonces, como padres, ¿estamos manejando, gestionando nuestras emociones de manera adecuada? ¿Por qué? Porque si como padre uno no es capaz de manejar sus sentimientos de manera adecuada, de gestionarlos, de regularlos, entonces tus hijos tampoco van a ser capaces de hacerlos porque tú eres el profesor o la profesora. Tú eres la escuela de los hijos en este aspecto. Ellos van a ver tu ejemplo más que tus palabras, más que escuchar tus palabras en cuanto a cómo ellos deben comportarse cuando sienten enojo, cuando sienten tristeza, cuando sienten angustia, cuando sienten preocupación. O sea, ellos van a reflejar lo que vean en casa, lo que vean en papá y mamá. Si papá o mamá son personas que cuando se enojan gritan, golpean, se ponen violentos, agresivos, eso es lo que el niño está aprendiendo, que cuando uno se enoja, así es como se debe manejar esa emoción, de esa manera inadecuada. Pero si el niño aprende que las cosas se hablan con calma, que está bien cuando uno se siente triste o enojado o cualquier otra emoción que sienta, hay formas de gestionarla adecuadamente, sin pegar, sin gritar, sin desregularse, sin destruir, sin causar daño a uno mismo o a los demás. Entonces eso es lo que va a aprender el niño, ¿no? El hijo siempre va a reproducir el patrón aprendido de sus padres. Entonces, una pregunta a hacerse como madre, como padre: ¿estás tú manejando adecuadamente tus emociones en casa? ¿No? Porque si no empiezas contigo, no puedes enseñar a los niños. Así que importante este aspecto, que el padre o la madre también estén desarrollando su inteligencia emocional, trabajen en eso. Y aquí quiero poner una frase de un libro que menciona la importancia de la familia y de manejar las emociones en familia, ¿no? La vida en familia supone nuestra primera escuela para el aprendizaje emocional. Es en tan íntimo caldero aprendemos qué sentimientos abrigar hacia nosotros y cómo reaccionarán los demás a ellos, qué elecciones tenemos a la hora de reaccionar o cómo interpretar y expresar esperanzas o temores.
Esta escuela emocional funciona no solamente a través de lo que los padres dicen o hacen directamente a los niños, sino también en el manejo de sus propios sentimientos con ellos y su pareja. Y esta frase es de Daniel Goleman, es un psicólogo y autor del libro La inteligencia emocional, que es justamente uno de los libros que recomiendo para quienes quieran profundizar un poquito más en este tema. Y lo pueden encontrar el libro simplemente dando clic ahí en la diapositiva. Está totalmente disponible en PDF. Entonces, él justamente apunta a la importancia de que el niño aprende, es en el hogar donde el niño aprende a cómo manejar sus emociones, ¿no? A cómo sentirse acerca de sí mismo, cómo sus emociones afectan a los demás. Y lo aprende también de cómo ve a papá y mamá manejar sus emociones, tanto con ellos como pareja, ¿no? Eso también está aprendiendo cómo papá y mamá como pareja también manejan sus emociones el uno con el otro. Entonces eso también es muy importante recordar y tenerlo en cuenta cuando queremos enseñar a los niños a manejar sus emociones. ¿Cómo estoy manejando yo mis propias emociones? ¿Cómo está en mi relación de pareja en cuanto a empatizo yo con los sentimientos de mi pareja o al contrario, ¿no? Tengo una actitud totalmente indiferente o desaprobadora de los sentimientos de mi pareja. Entonces todo esto los niños se dan cuenta. Así que mucho ojo con ello. Ahora pasemos a ver qué tipo de padres tenemos y sus hijos de acuerdo al estilo que tienen del manejo de sus emociones. Tenemos cuatro tipos. Primeramente vamos a mencionar a los padres desatentos en cuanto a las emociones de sus hijos, ¿no? Estos padres tratan los sentimientos del niño como algo que no importa, que es algo trivial. Se desconectan totalmente del niño cuando siente algo, lo ignoran o tal vez simplemente minimizan o hasta en algunos casos ridiculizan lo que el niño siente, ¿no? Quieren que las emociones del niño, cuando son emociones negativas, desaparezcan rápidamente. No quieren lidiar con eso. Entonces, no. Ignoran al niño cuando se siente una emoción negativa, cuando está triste, cuando se enoja, cuando tiene miedo, o le minimizan, ¿no? ¿Para qué vas a llorar? O no hay de qué sentir miedo, no seas ridículo, no seas dramático, etcétera, etcétera, ¿no? Palabras como estas para ignorar o desconectarse o de hacer desaparecer, no lidiar con esa emoción que el niño está sintiendo, que suelen ser emociones negativas con las que el padre desatento no quiere lidiar. Son padres que se sienten incómodos o temerosos o ansiosos o hasta molestos o heridos o abrumados por las emociones que expresa el niño, ¿no? Usualmente, como lo mencionaba, usualmente las emociones negativas del niño. Y no saben qué hacer con esas emociones. No saben qué hacer. Entonces simplemente quieren que el niño que ya deje llorar o que ya no se siente enojado, pero no le están ayudando al niño a aprender cómo manejar esa emoción, sino que simplemente quieren ignorarlo o ridiculizarlo o minimizar lo que el niño está sintiendo, porque ellos mismos no saben qué hacer al respecto de eso. Tal vez son padres que crecieron también en hogares donde sus sentimientos eran ignorados, ¿no? Como lo decía, los niños aprenden el manejo de las emociones de casa, de papá y mamá. Entonces tal vez estos padres son padres que a su vez tuvieron padres que reaccionaban de esta manera ante sus emociones. Estos padres consideran que las emociones negativas del niño son dañinas y tóxicas y que cuando tú le prestas atención al niño cuando siente algo negativo, como por ejemplo tristeza, enojo o miedo, solo empeoras las cosas. Entonces prefieres ignorar, ¿no? Si ignoramos, se desaparece ese miedo o esa tristeza o ese enojo del niño. Ese es el pensar. Así que no resuelven los problemas con el niño, sino que creen que el tiempo resolverá la mayoría de los problemas. O sea, que solita esa emoción se va a disipar, que no tienen que intervenir, que no tienen que ayudar al niño o guiarlo en la gestión de esa emoción, sino que simplemente ignoramos. Si ignoramos el problema desaparece, ¿no? Básicamente. ¿Qué pasa con los hijos de padres desatentos? Ellos aprenden que esos sentimientos son o incorrectos, o sea, que está mal sentir lo que sienten, que son inapropiados o que no son válidos. Empiezan a cuestionar si están sintiendo o no lo que sienten o si es bueno o malo sentir de la manera que se sienten. Pueden aprender que hay algo intrínsecamente mal en ellos debido a cómo se sienten, ¿no? Porque ese es el mensaje que el niño escucha. Los niños usualmente se culpan mucho, personalizan mucho los problemas. Entonces, el niño no está viendo que, papá no sabe cómo lidiar, cómo enseñarme a manejar mi emoción. No, lo que el niño está entendiendo es, hay algo mal conmigo, ¿no? Porque si papá o mamá se molestan cuando yo muestro tristeza o enojo, esto que el otro, y en vez de ayudarme a aprender a gestionar la emoción, simplemente me ignoran, no me ridiculizan, no me minimizan lo que siento, entonces hay algo mal conmigo. Eso es lo que el niño entiende, hay algo mal conmigo por sentirme así. Y por ende van a tener dificultades para regular sus emociones porque nadie les está enseñando.
Nadie está ahí para ellos para enseñarles a regular sus emociones. Luego tenemos el segundo tipo, que son los padres desaprobadores, que son básicamente las mismas características de los padres desatentos que acabamos de ver, pero de una manera más exagerada, un poquito más negativa. Porque ellos tienden a juzgar y criticar la expresión emocional del niño, creen que el niño está usando sus emociones para manipular, enfatizan que hay que obedecer los estándares de comportamiento que ellos ponen. Entonces, por ejemplo, pueden poner reglas como, por ejemplo, tienes prohibido llorar, ¿no? O sea, le prohíben al niño sentir cualquier emoción negativa que pueda surgir de alguna situación, se lo prohíben, ¿no? Es como una regla que dicen, ¿no? No puedes, no llores, no esto, no el otro. Les preocupa más que el niño obedezca a la autoridad y disciplinan o castigan al niño cuando expresa sus emociones, ya sea que se esté portando bien o que se esté portando mal, ¿no? Esos son los padres, los típicos padres que te dicen, no llores y no te voy a pegar para que llores de verdad, ¿no? Ese tipo de pensar, por poner un ejemplo. Porque creen que las emociones negativas del niño son improductivas, son una pérdida de tiempo y deben ser controladas. Le tienen temor, le tienen pavor al que el niño sienta o exprese tristeza, enojo, miedo. Entonces prefieren prohibirlo, prefieren controlarlo, ¿no? Creen que las emociones hacen que las personas sean débiles y que los niños deben ser emocionalmente fuertes para sobrevivir. Entonces que no deberían estar sintiendo estas cosas. Los hijos de padres desaprobadores tienen las mismas consecuencias que los hijos de padres desatentos. Aprenden que sus sentimientos son incorrectos, inapropiados o no válidos. Piensan que hay algo malo con ellos por sentirse de la forma en que se sienten y tienen dificultades para regular sus emociones. Vamos con el tercer tipo de padres, de acuerdo al estilo de crianza, de cómo se manejan las emociones de los hijos. Y este tercer tipo son los padres que dejan hacer, ¿no? Hay un término francés que también se usa para denominarlos. Y me disculparán que yo no sé pronunciar francés. Voy a intentar. Padres laissez-faire. ¿Ok? Aceptan libremente todas las expresiones emocionales del niño. Aquí estamos hablando de un extremo de permisibilidad en cuanto al niño y la expresión de sus emociones negativas. No le enseñan al niño sobre las emociones. Creen que hay poco que se puede hacer acerca de las emociones negativas más allá de aguantarlas, ¿no? Entonces, estos padres, o sea, le dejan al niño expresar su emoción negativa, pero sin ninguna guía, o sea, simplemente piensan que mientras el niño tenga ese desahogo de esa emoción, de esa expresión, de su emoción negativa, de ahí se le va a pasar. Entonces lo dejan ahí, al niño que se resuelva por sí solo. Creen que el manejo de emociones negativas es una cuestión de hidráulica, como les decía, ¿no? Que mientras se libere la emoción, ya está, el trabajo está hecho. Ofrecen consuelo al niño cuando se sienten emociones negativas, pero ofrecen muy poca orientación sobre lo que se debe hacer, sobre cuál es la forma más adecuada de gestionar la emoción. No le guían al respecto, son muy permisivos en ese aspecto y no le establecen límites. Y no le enseñan al niño métodos para resolver problemas. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de los hijos de este tipo de padres? Que tampoco aprenden a regular sus emociones, porque el hecho de que estos padres les estén dando la libertad para que liberen esa emoción negativa, pero no les están guiando a cómo gestionarla adecuadamente, ¿no? Entonces tienen también problemas para concentrarse, para formar amistades y llevarse bien con otros niños, porque se los deja así que hagan lo que quieran en cuanto a sus emociones negativas, ¿no? Entonces no hay ninguna guía ahí. Vamos entonces al tipo de padre número 4, los padres que se los llama los coaches emocionales o entrenadores emocionales. Y este es el tipo de padres que uno debería aspirar a ser en cuanto a enseñar al hijo el manejo de sus emociones. Estos padres son conscientes y valoran sus propias emociones. Pueden tolerar pasar tiempo con el niño, incluso cuando el niño se siente triste, enojado o temeroso. No se impacientan con la emoción del niño. O sea, no le huyen al niño cuando está triste o enojado o tiene miedo, sino que lo consideran algo que es tolerable. Pueden estar con el niño mientras el niño se siente así. No le huyen a eso. Respetan las emociones del niño, no las ridiculizan, no las minimizan tampoco. No le dicen al niño cómo debería sentirse, no debería sentirse así, debería sentirse así. No le dicen ese tipo de cosas, respetan la forma en la que el niño se siente y no siente que tienen que arreglar todos los problemas por el niño, ¿okay? Sino que le ayudan al niño a desarrollar habilidades para solucionar sus propias situaciones. Ven el mundo de las emociones negativas como un ámbito importante para la crianza
y valoran las emociones negativas del niño como una oportunidad para la cercanía. O sea, ven en esos momentos cuando ven a su niño que se siente triste o que se siente enojado o que se siente mal, lo ven como una oportunidad para acercarse más a su hijo o a su hija y tener una conexión y mostrarle empatía y validar esos sentimientos y hablar de lo que está pasando y conectarse mejor y darle esa guía al respecto de cómo gestionar esas emociones de manera más adecuada y esa guía que necesita el niño para aprender a resolver estas situaciones. Entonces, eso es lo que ven ellos, una oportunidad cuando este tipo de cosas pasan. No lo ven como algo al que hay que desaprobar, controlar o huir. Son sensibles a los estados emocionales de sus niños, incluso cuando son señales muy sutiles. Es decir, que son padres que se dan cuenta cuando el niño se puede estar sintiendo mal. Están muy en sintonía con las emociones de sus hijos. Ya pueden notar que algo anda mal, aunque el niño diga, no, no, estoy bien. Pero ellos ya conocen, ya están muy atentos a cómo sus hijos suelen sentirse cuando están tristes o cuando están enojados o cuando están con miedo o angustiados o ansiosos. Entonces pueden percibir cuando algo anda mal, cuando el niño se puede estar sintiendo mal y están listos para entrar en acción, para apoyar, para ayudarles a gestionar esa emoción, ¿no? Las expresiones emocionales del niño no los confunden ni les generan ansiedad, sino que saben lo que necesita hacerse. Y usan los momentos emocionales como un momento para escuchar a su hijo, para empatizar con las palabras y con afecto, ayudarlos a identificar lo que están sintiendo, ofrecer orientación sobre la regulación de esa emoción, la gestión, el manejo de esa emoción, establecer límites, ¿no? Porque hay que enseñarle al niño cuáles son los límites de cómo se puede expresar o gestionar esta emoción de una manera que no cause perjuicio ni a uno mismo ni a los demás, ¿no? Les enseñan formas aceptables de expresar las emociones y les enseñan habilidades de resolución de problemas. Entonces, ¿qué pasa cuando hay este tipo de padres en cuanto al manejo de las emociones? Los hijos aprenden a confiar en sus propios sentimientos y aprenden a regular, a gestionar sus emociones, a manejarlas de manera adecuada y a resolver problemas en la vida. Tienen una alta autoestima, aprenden bien y se llevan bien con los demás, ¿no? Porque empiezan a darse en ellos todos los beneficios que vimos anteriormente que se dan cuando se desarrolla la inteligencia emocional. Estos niños reflejan esos beneficios porque han tenido padres muy activamente involucrados en ayudarles a gestionar sus emociones, a desarrollar esa inteligencia emocional. Ahora bien, ya vimos esos 4 tipos de padres. Vamos ahora sí a la parte de específicamente cómo entonces le enseñamos a nuestros hijos a manejar sus emociones. Y ya tenemos algunas pistas, ¿no? A lo largo de la charla ya mencionamos, ¿no? Primero, ser ejemplo, ¿no? Ser ejemplo. Tú tienes que tener desarrollada también tu inteligencia emocional, saber gestionar tus emociones, no descontrolarte, no perder el control cuando sientes emociones, especialmente emociones negativas como enojo, ira, etc. Entonces, primero, ser ejemplo, ¿no? Segundo, utilizar estas oportunidades cuando el niño se siente mal para utilizarlas como una oportunidad para conectarse con el niño, ayudarle a identificar su emoción, preguntarle qué pasó, ayudarle a aprender cuáles son conductas apropiadas de gestión de esa emoción y alentarle a buscar alternativas o soluciones para esas situaciones que se presentan que le hacen sentir de una determinada manera. Entonces, la mejor forma de enseñarle a nuestros hijos a manejar sus emociones es a través de darle o hacer coaching, entrenamiento emocional al niño, que lo puedes hacer tú como padre. Entonces, John Gottman propone el siguiente proceso a modo de coaching, entrenamiento emocional, para que los padres ayuden a sus hijos a gestionar sus emociones. Y cabe mencionar que en el material de apoyo de esta charla, el PDF, que es material de apoyo de esta charla en particular, también les sugerí yo en lecturas recomendadas que chequeen el libro para las hermanas que manejan el idioma inglés, porque lastimosamente el libro solo está disponible en idioma inglés. Pero John Gottman tiene un libro, el título lo puse en el material de apoyo, y es un libro fenomenal, página por página. Cuando yo lo leí casi que utilizaba resaltador para todas las páginas. O sea, joyas de aprendizaje en cuanto a cómo ayudar a nuestros hijos a gestionar sus emociones. Buenísimo el libro. Para quienes manejan el idioma inglés, está el nombre del título del libro en el material de apoyo que acompaña esta charla, ¿no? Inshallah, para que lo chequen. Entonces, él propone un proceso de coaching, de entrenamiento emocional,
para los padres que consiste en 5 pasos. El primero es tomar conciencia de las emociones del niño. Segundo, reconocer la emoción como una oportunidad para la cercanía y la enseñanza. Tercero, escuchar con empatía, validando los sentimientos del niño. 4. Ayudar al niño a encontrar las palabras para etiquetar o identificar la emoción que está sintiendo. 5. Establecer límites y explorar estrategias para resolver el problema en cuestión, ¿no?, que le ha generado esa emoción. Vamos con paso a paso detallando cómo llevarlos a cabo. Primero, tomar conciencia de las emociones del niño. Para tomar conciencia de lo que tu hijo está sintiendo, ¿no?, para estar en sintonía con lo que tu hijo siente, primero tienes que, siempre pensando por uno, tú mismo estar en sintonía de tu propio estado emocional, saber estar en claro cómo te sientes tú en este momento, cuando estás a punto de interactuar con tu hijo, ¿no? ¿Te estás sintiendo en este momento enojado? ¿Te estás sintiendo en este momento tranquilo? O sea, ¿estás lo suficientemente tranquilo como para tener esa conversación con tu hijo al respecto de lo que está pasando, de lo que estás sintiendo? ¿O estás tú en estos momentos totalmente en un estado en el que no puedes realmente apoyarlo porque estás fuera de control, tal vez con tus propias emociones? Entonces, ten mucha conciencia de cuál es tu estado emocional antes de ir a hablar con tu hijo. Entonces, para eso es importante, otra vez, que como padres desarrollemos nuestra inteligencia emocional. Y otra vez, en el material de apoyo que les envío con las diapositivas, hay en la parte final hay una sección de recursos para desarrollar tu inteligencia emocional. He puesto 2 recursos, hay muchos más, pero he puesto 2 ahí. Uno es la rueda de los sentimientos, en las que pueden utilizarla a menudo cuando necesiten identificar cómo se sienten. Es un vocabulario que ayuda a identificar, a poner palabras a lo que estamos sintiendo. Y eso nos ayuda a etiquetar nuestras emociones y estar más conscientes de lo que sentimos ante diferentes situaciones. Entonces, primero, sé consciente de tu propio estado emocional antes de interactuar con tu hijo. Segundo, sé un modelo a seguir en la regulación emocional para tu hijo. Porque si tú demuestras que puedes manejar tus emociones de manera adecuada, de manera saludable, tus hijos aprenderán de tu ejemplo. Esto ya no me canso de mencionarlo porque esto es fundamental. Ahora bien, en cuanto al niño, observa las señales no verbales, ¿no? Presta atención a las expresiones faciales del niño, su lenguaje corporal, su tono de voz cuando te habla, porque todo eso te va a dar pistas de cómo el niño se está sintiendo, aun cuando tal vez el niño te diga que no me pasa nada, estoy bien, ¿no? Pero cuando tú prestas atención a todas las señales no verbales, ¿no? Y recordemos que la comunicación no verbal es la mayor parte de la comunicación, más que las palabras, las señales no verbales lo que realmente comunican. Entonces, aprende a leer estas señales no verbales de tu hijo para comprender mejor lo que podría estar él sintiendo, ¿no? Entonces, estate muy atento a eso. Presta atención a los cambios de comportamiento. También cuando vemos que el niño tiene cambios de comportamiento repentinos, es una señal de que algo está pasando, de que algo le está molestando o algo le está angustiando tal vez. Entonces, presta atención a estas señales de aislamiento, tal vez, falta de apetito, dificultades, peleas en la escuela o cualquier otra señal de comportamiento que sea un cambio, ¿no? Que no es lo que el niño acostumbraba a hacer. Porque estos cambios de comportamiento pueden ser indicativos de emociones no expresadas, ¿no? De emociones no gestionadas debidamente. Entonces, eso también te puede ayudar a identificar que algo está pasando con el niño y que necesita de tu apoyo, de tu atención al respecto. Segundo paso, reconoce la emoción como una oportunidad para que te acerques más al niño y para que se dé una oportunidad de enseñanza también. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Fomenta un ambiente de comunicación abierto y seguro en el hogar. Esto es muy importante. Tenemos como padres que crear en el hogar un ambiente tal en el que tanto los hijos como la pareja, todos nos sintamos lo suficientemente seguros para hablar de lo que sentimos. Hay tantas familias en las que escucho yo, ¿no? Donde los miembros de la familia sienten que no, yo no puedo hablar con mi mamá o con mi papá, o yo no puedo decir que me siento de una forma u otra porque lo miran mal o ridiculizan mi emoción o la ignoran o la desaprueban. Entonces, esto debemos
construir algo diferente para nuestros hijos. Tenemos que crear en la familia un ambiente que todos podamos expresar nuestras emociones sintiéndonos seguros, sin miedo a ser reprochados por lo que sentimos, sin miedo a que se minimicen o se ridiculicen nuestras emociones, ¿ok? Entonces fomenta un ambiente de comunicación abierta y seguro en el hogar. Así es como vas a fomentar también que los niños tengan confianza en ti, especialmente cuando pasen por dificultades o por situaciones que requieren del apoyo de un padre o de una madre. Anímales a expresar lo que sienten y escúchalos sin juzgar ni interrumpir, déjalos que se expresen, ¿ok? Entonces esto es cuando tú fomentas este ambiente, le da confianza al niño de venir y contarte lo que siente, lo que le pasa, y es muy, muy importante. Establece también algo muy bonito, una tradición emocional. ¿Cómo puedes crear tradiciones emocionales que fomenten la expresión de emociones? Puede ser, por ejemplo, en el momento que se sientan a cenar o en cualquiera que sea la comida que se sientan juntos, el desayuno, el almuerzo, la merienda. Pero usualmente al almuerzo o la merienda ya hay algo que contar, ¿no? En el desayuno no hay mucho que contar. Pero si lo haces en el momento del almuerzo, la merienda, cuando te sientas juntos, los niños, los papis, se sienten y que cada uno de ustedes comparta cómo le fue ese día, cómo se sintió también con respecto a las situaciones que se dieron en ese día, ¿no? Entonces se acostumbra ese hogar a ser un ambiente seguro en donde compartimos nuestras emociones como algo totalmente natural y normal. Estamos en confianza, estamos en familia. Pregúntale a tu niño sobre sus emociones, ¿no? Haz preguntas abiertas para profundizar qué estás sintiendo, ¿no? En lugar de simplemente preguntarle cómo estás, puedes preguntarle cómo te sientes hoy. Ay, ¿por qué te sientes así? ¿O qué crees que hizo que te sintieras así, ¿no? Esto ayuda, este tipo de preguntas en este formato ayuda a desarrollar la inteligencia emocional porque estamos apuntando a identificar nuestros sentimientos, identificar las situaciones que dispararon esos sentimientos. Entonces es muy bueno para ayudarle al niño a desarrollar su inteligencia emocional, que sepamos hacer las preguntas apuntando más a estos aspectos, ¿no? Simplemente decir cómo estás, no. Más allá del cómo estás, también decir cómo te sientes hoy o cómo te hizo de eso sentirlo, ¿no? Si te cuenta que pasó algo en la escuela, en el colegio, ¿no? Comparte también tus propias emociones, no tengas miedo de mostrar tus propias emociones de manera apropiada, porque esto le ayuda a tu niño a comprender que todos tienen emociones, que papi tiene emociones, que mami tiene emociones y que es normal que las expresemos siempre de una manera obviamente adecuada, ¿no? En vez de ver que papá y mamá salen del control cuando están enojados, con peleas y gritos y todo esto, más bien que vea al niño cómo ellos expresan, cómo tú y tu pareja expresan con total calma, con una manera apropiada sus emociones de enojo, sus emociones de tristeza, ¿no? Expresándolas verbalmente, ¿no? Ok, en cuanto al punto 3, de escuchar con empatía, validando los sentimientos del niño, ¿cómo podemos hacer esto? Presta atención activa. Cuando tu hijo quiera hablar de sus emociones, asegúrate de estar presente, no te distraigas, por favor. Cuando un niño, aunque es un niño, y este es un error que cometen muchos adultos, no voy a decir solo padres, muchos adultos, cometemos el error de porque el niño es niño, no le prestamos atención total cuando nos está hablando, sino que mientras nos está hablando estamos haciendo muchas otras cosas, teniendo muchas distracciones. ¿Okay? Pues porque es niño, ¿no? El pensamiento dentro de nosotros es pues, que lo que el niño no tenga que decir no es importante porque es un niño. Entonces estamos distraídos con el celular al mismo tiempo que el niño nos está hablando o haciendo cualquier otra cosa. No, no, no. Cuando tu hijo quiere hablar, especialmente cuando está hablando de sus emociones, tienes que estar presente ahí, sin distracciones, sin interrupciones. Haz contacto visual, mírale a sus ojitos, muéstrale que si te interesa eso que te está contando, ¿no? A veces un niño viene de la escuela, no sé si alguna vez les pasó a ustedes cuando eran niñas, llegar de la escuela y le quieres contar enseguida a mamá o a papá algo que te pasó en la escuela muy interesante, que a ti te pareció interesante porque como niña, ¿no? Y después llegas a casa y se lo quieres contar y tú piensas que mamá o papá también van a mostrar estas emociones de emoción, ¿no? Una emoción intensa, lo que tú les cuentas esta historia de lo que pasó en la escuela y realmente te das cuenta que ni siquiera te miran a los ojos cuando le estás contando, que siguen haciendo cualquier otra cosa y como que, no les pareció tan interesante o no se están alegrando tanto como a mí me alegró lo que pasó en la escuela. Entonces, cuando tu hijo te quiere hablar de una emoción, muéstrale interés. Haz contacto visual y no estés viendo cualquier otra cosa, no te distraigas. Porque aunque sea un niño o una niña, su mundo, ese es su mundo. Lo que es importante para ese niño o niña es importante para él o para ella. Y debería ser importante para ti, tu hijo, ¿no? Tal vez no lo que te está diciendo, tal vez no es importante, pero porque es tu hijo o tu hija, eso lo hace importante. Entonces, dale esa atención de vida.
Escúchale sin juzgar, ¿ok? Acepta sus emociones sin críticas ni juicios. No le digas cosas como, por ejemplo, no, no debería sentirse así o eso no es importante. En su lugar, escucha con apertura, ¿no? No, no, es un error muy común que cometen los padres y tal vez sea un error con buenas intenciones, pero realmente no le estás ayudando al niño cuando le dices que no se siente de una determinada forma, que no estés triste, no estés enojado, no, no, no. Deja que el niño sienta como sienta. No es pecado, y lo he dicho tantas veces, no es pecado sentir emociones negativas. Allah subhanahu wa ta'ala no nos prohíbe sentir emociones negativas, no nos prohíbe sentir enojo, tristeza, no se nos prohíbe sentir. Lo que se nos regula, lo que se nos manda hacer es que cuando hay una expresión, cuando actuemos, nuestro comportamiento no sea dominado por esas emociones negativas al punto tal que perdemos el control y causamos perjuicio o daño tanto a nosotros como a los demás. ¿Ok? Eso es lo que está prohibido, ¿no? Por ejemplo, uno puede sentir enojo, ¿Va a estar pecando por sentir enojo? No. El pecado viene de qué? De si yo, producto de ese enojo, me descontrolo y le grito a otra persona o le pego a otra persona, me pongo agresivo, me pongo lenta. Ese comportamiento es lo reprimible, no la emoción necesariamente. Yo puedo sentir enojo, decir simplemente en una voz algo tranquila, no sin insultar ni nada, decir, ¿sabes qué? Este tipo de actitudes me enojan. Yo puedo decirlo así, ya, no cometí ningún pecado ahí. Me expresé que hay ciertas actitudes que me enojan y ya, se acabó. Se lo dije a esa persona. No le estoy gritando, no le estoy insultando, no le estoy pegando. ¿Sí me explico? O sea, es cuestión de aprender a expresar esa emoción o a manejar esa emoción de una manera adecuada, dentro de los límites, dentro de lo permitido, sin transgredir los derechos del otro, ¿ok? O también sin causarme perjuicio propio. Entonces, eso es lo importante. No es necesario decirle al niño, no sientas tristeza o no te enojes, no. Tú puedes ayudarle al niño, guiarle en cuanto a cómo se comporta producto de esa tristeza, producto de ese enojo, pero no tienes que decirle que está mal sentirse como se siente. No se trata de eso. Y hay esa confusión muchas veces, ¿ah? Así que escucha con apertura cómo el niño se siente. Haz preguntas abiertas. Anima a tu hijo a expresar sus emociones en profundidad, haciendo preguntas abiertas como por ejemplo, ¿puedes contarme más sobre eso? ¿O qué te hizo sentir de esa manera? Preguntas siempre abiertas. Preguntas abiertas son preguntas, para quienes no lo tengan muy claro, que ayudan a la persona o que orientan a la persona a darte respuestas que no son ni sí ni no. Preguntas cerradas son las que se responden con un sí o con un no. Preguntas abiertas son las que indagan más información, que no son preguntas que se pueden responder simplemente con sí o no. ¿Okay? Entonces, preguntas abiertas me permiten profundizar más acerca de la situación, acerca de lo que el niño está sintiendo. Valida sus sentimientos. Hazle saber al niño que sus emociones son válidas y que son comprensibles. Puedes decirles cosas como, por ejemplo, entiendo que te sientas triste o tienes derecho a sentirte así, ¿no? Ante una situación que está pasando. Valida incluso, como ya lo mencioné, incluso las emociones negativas. Aunque puedes sentirte incómodo con las emociones negativas de tu hijo, yo sé que muchos padres dicen, ay, es que no me gusta ver a mi hijo llorar. Sí, es normal sentirse incómodo, nadie quiere ver a su hijo llorar. Pero recuerda que todas las emociones son parte de la experiencia humana y merecen ser reconocidas y comprendidas, ¿ok? No debemos, yo recuerdo mucho que los padres en el pasado pues tenían mucho, controlaban mucho que el niño llore, controlaban mucho, lo reprimían mucho al niño, ¿no? No llores, no llores, aunque el niño se sentía triste, ¿no? Y no le dejaban expresar esa emoción o le guiaban por lo menos para saber qué hacer en vez de llorar. No, simplemente eran no llores, no llores, no llores y eso es todo, ¿no? Entonces, no, es normal que te sientas incómodo ante una emoción negativa de tu hijo, pero es válido lo que el niño está sintiendo. Hay situaciones que lo van a poner triste, hay situaciones que lo van a hacer enojar, hay situaciones que le van a causar miedo. Entonces, repito, no es el sentimiento lo que es malo, es el comportamiento que viene producto de ese sentimiento. Si es un comportamiento dentro de los límites, dentro de lo adecuado, o si no lo es. ¿Ok? Entonces ahí estás tú como padre para eventualmente guiarlo al respecto. Pero ahorita estamos en el paso de validar las emociones, ¿no? Así que refleja sus emociones, repite lo que tu hijo ha expresado para mostrar que lo entiendes. Por ejemplo, sí, te entiendo correctamente, te sientes enojado porque esto te hizo sentir injustamente tratado. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces eso el niño, muchas veces se da el caso, cuando los padres practican esto con sus hijos, ¿no? Cuando tú le dices, oh, sí, entiendo que te hayas puesto triste porque tu amiguito te quitó tu juguete, o oh, yo también me pondré enojado si me hubiera perdido, qué sé yo, el ir a la fiesta del Eid
de la mezquita y no pude jugar con los niños, claro, yo también me sentiría triste al respecto. O sea, cuando tú validas la emoción del niño, cuando tú le reflejas de regreso que lo has entendido, que comprendas lo que él siente, muchas veces eso al niño lo calma, ya lo regula, muchas veces. Ya con ese paso ya el niño regula, ya se siente más en calma porque alguien lo está entendiendo, alguien lo está valorando o escuchando o entendiendo lo que siente. Y ese alguien es la persona más importante en su vida, su padre y su madre. ¿Okay? Y miren que incluso para las personas que están en servicio al consumidor o servicio al cliente, incluso esto es parte de lo que se les enseña. Cuando se lidia con clientes difíciles, uno de los pasos es justamente validar la emoción del cliente. No necesariamente estar de acuerdo con lo que dice el cliente, pero sí validar su emoción, validar que lo que el cliente está sintiendo, ese enojo, esa desconformidad que está sintiendo, es algo válido. Entonces, y esto muchas veces ayuda a calmarse a la otra persona, ¿no? Entonces refleja las emociones del niño, muestra la empatía, intenta comprender su perspectiva emocional desde su punto de vista, dile que te preocupas por cómo se siente y que estás ahí para apoyarlo. Utiliza el lenguaje corporal adecuado también. El lenguaje corporal también puede comunicar empatía, tener una postura abierta y amigable hacia tu niño. Evita cruzar los brazos o fruncir el ceño, porque esto le da ideas al niño. Ese lenguaje corporal le hace sentir al niño que tal vez te está diciendo algo que te está enojando o que tal vez tú no estás tan abierto a escuchar lo que te tiene que decir. Así que tiene un lenguaje corporal de una postura amigable cuando tú y tu niño estén hablando de una situación y de las emociones que esta situación ha causado. Evita también soluciones rápidas. Muchas veces los padres, especialmente los varones, pero puede ser que se dé también en padres y madres, tienden a, cuando alguien les está contando algo que va mal, tienden a ofrecer soluciones enseguida o consejos enseguida. Y no, a veces la persona, en este caso el niño, a veces solo necesita ser escuchado y comprendido por su padre y por su madre. No necesariamente necesita una solución inmediata. Primero necesita ser escuchado y validado. Eso es lo primero. No ofrezca soluciones o consejos enseguida. No, primero valida el sentimiento del niño. Eso es lo primero. Valida, escúchalo. Eso es lo que primero el niño quiere y eso es lo que va a ayudar también a calmar. Eventualmente vamos a ver otro paso que es acerca de ayudar al niño a buscar alternativas, soluciones, etc. Punto número 4 o acción número 4, ayudar al niño a encontrar las palabras para etiquetar la emoción que está teniendo. Y para eso vamos otra vez al asunto de que primero tú tienes que saber identificar tus propias emociones, ¿no? Porque siempre vas a ser el modelo a seguir para tus niños. Cuando el niño se acostumbra a escuchar que papá y mamá suelen hablar verbalmente expresando sus emociones, entonces este es un lenguaje, aumentas el lenguaje, el vocabulario de emociones del niño, ¿no? Entonces, si te escuchan, por ejemplo, decir cosas como, por ejemplo, oh, estoy contento porque hoy vamos a ir a la playa, en vez de decir simplemente vamos a la playa, ¿no? Si añades esa parte, estoy contento, o sea, si añades siempre cómo te estás sintiendo acerca de ciertas situaciones o cosas, estás ayudando al niño a que se acostumbre a escuchar, que es algo totalmente normal expresar emociones ante situaciones. Está el niño más acostumbrado a desarrollar ese entonces vocabulario de emociones. Y también, como les decía anteriormente, en el material de apoyo de esta charla hay en la parte final la rueda de emociones, que es un vocabulario bastante detallado de diversas emociones, que es muy importante como recurso para ayudarnos a identificar lo que estamos sintiendo en diferentes situaciones, porque no basta con decir me siento bien, me siento mal, o me siento feliz, me siento triste. Hay muchas más emociones conectadas, no solamente una emoción, muchas veces en una situación. Entonces les invito a que utilicen ese recurso. Lee el niño cuentos sobre las emociones, léeles cuentos que tratan sobre los personajes y lo que los personajes están sintiendo y cómo se resuelve la historia, ¿no? Y la mayoría de los cuentos de niños usualmente tienen, los personajes suelen ser muy expresivos de lo que están sintiendo, ¿no? Muchos cuentos dicen, por ejemplo, el pollito se sentía triste porque, qué sé yo, se perdió en el parque, o sea, es muy usual encontrar en los cuentos un lenguaje a partir de la emoción. Entonces, aprovecha esos momentos en los que le lees un cuento al niño para justamente trabajar esa comprensión, ese vocabulario de sentimientos, ¿no? Refiriéndonos al personaje y cómo se resuelve la historia de ese personaje, ¿no? Otra forma es muy efectiva también para ayudarle al niño a identificar sus emociones es usar juegos sobre las emociones. Y existe un sinnúmero de juegos y ejercicios que ustedes pueden utilizar para ayudarle al niño a identificar las emociones. Entonces les dejé ahí un link donde hay 15 diferentes juegos y ejercicios que puedes utilizar con tus niños
para hacerlo divertido, el aprender a identificar las emociones. Y recuerden, este es el primer paso para desarrollar la inteligencia emocional, justamente identificar lo que sentimos, porque a partir de que identificamos lo que sentimos, se nos hace mucho más sencillo entender por qué nos sentimos así. ¿Okay? Punto 5, y este es el último punto a tener en cuenta cuando enseñamos a nuestros niños a manejar sus emociones, es el asunto de establecer límites y explorar estrategias para resolver el problema en cuestión, o sea, el problema que está generando las emociones en el niño. Realmente siempre es importante recordar que hay que poner límites, ¿no? Porque, como le decía anteriormente, no es el sentimiento lo que se le debe por lo cual se le debe reprender al niño. Si el niño se siente triste, enojado, con miedo o lo que sea, cualquier emoción negativa que sea, eso no se le critica, se juzga o se castiga. El asunto es el comportamiento, que viene como producto de no saber gestionar adecuadamente esa emoción negativa. Y para que el niño sepa gestionarla correctamente, tienes que estar tú ahí. Tienes que estar tú ahí dándole esa guía y poniendo esos límites. Y aclararle que si bien está bien sentir lo que siente, ¿no? Está bien que se siente enojado, está bien que se sienta triste por tal o cual situación, tú lo entiendes, es entendible. Pero hay comportamientos que son totalmente inapropiados y que no se van a tolerar debido a eso. Por ejemplo, puedes decirle, está bien que te sientes enojado porque tu amiguito te quitó tu juguete o porque tu hermanito te quitó tu juguete, pero no está bien que le pegues. ¿Ok? Aquí le estamos poniendo un límite. Entonces aquí tú le estás enseñando al niño que hay expresiones de emociones que son adecuadas y que no son adecuadas. Entonces, aquí hay un límite, ¿no? Porque, y esto pasa mucho con los niñitos, ¿no? Que se enojan y ¡pum! Le pegan al hermanito o le pegan al amiguito. Estas cosas se dan. Entonces ahí tú tienes que venir, hablar sobre la situación, validar el sentimiento, o sea, preguntar qué pasó, validar el sentimiento, que entiendes que el sentimiento negativo haya surgido producto de la situación, pero que eso no justifica que actuemos de esta manera. Y de ahí tú tienes que ayudarle, una vez que has puesto esos límites, ayudarlo a pensar en otras formas que sí serían más adecuadas de comportarse en esa situación u otras formas de gestionar mejor esa emoción. Entonces aquí vas a fomentar la creatividad del niño dependiendo de su edad, de su capacidad de razonamiento, preguntándole qué podrías hacer para resolver este problema o qué podrías haber hecho diferente, tal vez si ya cometió un error, o qué puedes hacer al respecto si vuelve a pasar, ¿no? Para que no respondas de esta manera, que no es una manera aceptable porque le causa prejuicio al otro niño, ¿no? Entonces, anímalo también a pensar en diferentes enfoques, ¿no? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿No? Que haya diferentes soluciones alternativas. Una es mínimo, obviamente, pero si puede tener más opciones, más es mucho mejor porque le ayudas a desarrollar esa habilidad de resolución de conflictos y a solucionar problemas eventualmente a lo largo de su vida. Se acostumbra a tener esa habilidad, ¿no? Desde chiquito, a manejar conflictos, a manejar situaciones que le causan temor o angustia o enojo con las demás personas. Evalúa con tu hijo las opciones ahora, ¿no? Ya le ayudaste a pensar en posibles alternativas de cómo actuar dentro de lo que es adecuado para manejar esa emoción o esa situación. Ahora ayúdale a pensar, ok, y si eliges esta opción, ¿qué crees que pasaría? ¿Cómo te sentirías tú al respecto? ¿Cómo se sentiría la otra persona si haces eso? Y es una solución segura, ¿no? Porque si el niño hubiera evaluado antes de pegarle al otro, ¿no? Si el niño hubiera pensado en cómo se sentiría la otra persona, o sea, el otro niñito cuando le pegues, se habría dado cuenta que no es una solución segura, ¿no? Pero los niños van a aprender usualmente de algunos errores, ¿no? O sea, son niños, no tienen todavía ese control, ese manejo, no les viene innato, tú tienes que estar ahí como guía y como ejemplo, ¿ah? Como ejemplo para que sepan cómo manejar sus emociones. También puedes invitarlo a aplicar diferentes soluciones y preguntarle cuál le funciona mejor, o preguntarle sobre situaciones similares que tuvo en el pasado y que le resultó entonces. Y entonces ayúdale a escoger una solución luego de que han evaluado las opciones de cuáles son formas adecuadas de responder ante una situación así, de gestionar su emoción en una situación así. Y una vez que hayan discutido juntos sobre las opciones, para resolver el problema, manejar la situación o gestionar la emoción, guía a tu hijo, pero permítele elegir la solución que cree que es mejor, porque esto le da un sentido de responsabilidad sobre la situación. Entonces, si hay varias opciones que son adecuadas, dale total libertad de que escoja la que prefiera, ¿no? Siempre y cuando todas esas soluciones que son alternativas sean las adecuadas. Obviamente no le vas a permitir escoger una solución que no es tan adecuada, pero si tienen una lista de 2 o 3 posibles formas de manejar la situación, ¿no? En un futuro, que escoja la que prefiera, le ayuda a tener también ir desarrollando un sentido de responsabilidad sobre sus acciones, muy importante también.
Y entonces puedes también ayudarlo a implementar un plan de acción detallado para poner en práctica la solución que eligió, perdón. Y es importante a lo largo de este proceso brindarle tu apoyo, obviamente, porque él va a seguir requiriendo, él va a seguir requiriendo tu guía, ¿ok? Y tu ayuda. Está aprendiendo a gestionar sus emociones, a manejar sus conflictos, a resolver problemas. Entonces, siempre tú debes ser, repito, ejemplo y guía. Siempre. Podríamos decir ejemplo, guía y apoyo. Esos tres. Esos tres son puntos importantes en tu rol como padre que está enseñándole a tu hijo a manejar sus emociones. Debe ser modelo a seguir de cómo se manejan las emociones adecuadamente. Debe ser una guía, ¿no? Enseñarle al niño cómo manejarlas adecuadamente. Y debe ser su apoyo a lo largo de ese proceso para que aprenda también él a manejar sus emociones. Ayúdalo también a aprender de la experiencia después de que ha resuelto el problema y que ha implementado la solución. Evalúen acerca de qué funcionó, qué no, para que aprenda y así vaya mejorando sus habilidades de resolución de problemas. Y si la solución que eligió el niño no funcionó, ayuden a analizar por qué falló, por qué crees que no funcionó eso. Y anímale a pensar en nuevas soluciones. Esto le enseña también el asunto de que el fracaso de una idea no significa un fracaso total, sino una oportunidad de aprendizaje y ajuste para llegar a un mejor resultado. Perdón, ya se me acaba la voz. Permítanme un momento. Entonces, cuando las madres y los padres utilizan este estilo de coaching o entrenamiento emocional en la crianza de sus hijos, estos se vuelven más resistentes y aunque se siguen poniendo tristes y se enfadan o se asustan todavía en circunstancias difíciles, son más capaces de calmarse, de recuperarse de la angustia y continuar con las actividades productivas. En otras palabras, son más inteligentes emocionalmente. Entonces, básicamente, cuando tú sigues estos pasos en cuanto a ayudarle a tu hijo a manejar sus emociones, no es que el niño nunca más va a sentir emociones negativas después en el futuro, no. Va ahora a tener las herramientas para saber cómo calmarse, cómo lidiar con estas emociones, cómo manejar las situaciones que le causan estas emociones. O sea, les das las herramientas, le estás ayudando a desarrollar esas herramientas para que pueda lidiar con situaciones que le generan todos estos sentimientos. Porque, como repito, vuelvo y repito, no es que está mal o es que es pecaminoso sentir emociones negativas, no. Nadie dice eso, el Islam no dice eso. El asunto es en nuestro comportamiento. Nosotros somos responsables por el comportamiento, no por los sentimientos que tenemos, ¿ok? Aunque sean sentimientos negativos. Es todo acerca del comportamiento, porque eso es la acción. La acción um, es lo que se reprime, es lo que debe tener límites, ¿no? Pero lo que son sentimientos, esos sentimientos, todos los sentimientos, incluyendo los sentimientos negativos, las emociones negativas, tienen su razón de ser y tienen su función. O sea, Allah subhanahu wa ta'ala ha creado toda esta variedad de emociones para el ser humano porque tienen una razón de ser, una función. Y aunque eso no lo hemos abarcado en esta charla, sí les invito a informarse un poco más de cuáles son las funciones de las emociones. Y ustedes van a ver ahí que todo tiene su razón de ser. Entonces, el asunto no está en negarle al niño a sentir lo que siente o prohibirle al niño a sentir lo que siente, sino ayudarle, guiarle en cuanto a cómo gestionar lo que siente de una manera adecuada para que no se cause prejuicio ni propio ni a los demás y no pase de los límites de lo establecido, de lo permitido y de lo prohibido. ¿Ok? Y terminamos con esta frase: enseñar a los hijos a manejar sus emociones es darle el regalo de un corazón fuerte y una mente tranquila para enfrentar el mundo. Recuerda asegurarle a tu hijo que lo amas y que siempre estarás ahí para él independientemente de sus emociones. ¿Ok? Y este es el final de nuestra charla de hoy. Cómo enseñar a nuestros hijos a manejar sus emociones. Les recuerdo que la charla, las que no pudieron verlo desde el inicio, esto después que termina el vivo, usualmente minutos después ya está disponible para verlo como grabación dentro del grupo privado que aquí tenemos. Y estaré también subiendo lo que es las diapositivas de la charla y también el material de apoyo. Recuerden siempre chequear el material de apoyo, el otro documento, donde pongo ahí lecturas recomendadas para profundizar más el tema, pongo ahí un test para saber, para identificar qué tipo de padres somos dependiendo del estilo en el cual manejamos las emociones de nuestros hijos. Puse ahí también frases que usualmente escuchamos de los diferentes tipos de padres,
dependiendo de cómo reaccionan a las emociones de sus hijos. Y puse también ahí una hoja de trabajo, ¿no? Para reflexionar y mejorar en cuanto a nosotros como padres, cómo estamos ayudando a nuestros hijos a manejar sus emociones. Y al final puse 2 recursos adicionales para que tú como adulto, como madre, como padre, también te ayudes a trabajar en tu inteligencia emocional, en identificar tus emociones con la rueda de las emociones que puse ahí y llevando a cabo, desarrollando lo que se llama un diario emocional, que ahí puse las instrucciones de cómo se desarrolla ese tipo de ejercicio, ¿no? Todo eso nos va a ayudar para desarrollar nuestra inteligencia emocional y pues profundicen. Esto es solo una charla breve, informativa, pero les invito a profundizar mucho más acerca de este tema, pues como ya lo vimos, los beneficios de desarrollar la inteligencia emocional se extienden a todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el matrimonio, incluyendo la parte académica y la parte laboral. Así que les invito a seguir profundizando en el tema. Y la próxima charla que tenemos el viernes 3 de noviembre, inshallah. Ahí están los horarios dependiendo del país. Y el tema será errores más comunes que cometen los padres. Y estaremos hablando, esa charla va a tener, digamos, 2 partes. La primera parte en la que hablamos de errores generales que cometen todos los padres y la segunda parte de esa charla en la que nos vamos a enfocar en los errores que particularmente cometemos como padres musulmanes, específicamente como padres musulmanes. Así que es una charla muy interesante y les invito para que vean la transmisión en vivo el viernes 3 de noviembre. Ok, así que esto ha sido todo. Ha sido un gusto para mí acompañarlas. No dejen de ver la charla entera que va a quedar disponible como grabación luego de esta transmisión. Y vamos a cerrar dando todas las gracias y las alabanzas sean para Allah. Los errores son míos y los aciertos son de Allah. Oh Señor, perdóname y acepta mi arrepentimiento. Tú eres el absorbedor, el perdonador. Glorificado y alabado seas, oh Allah, atestigo que no hay divinidad sino tú. Te pido perdón y vuelvo a ti arrepentido. Ha sido un gusto, hermanas. Yo me despido. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz, las bendiciones y la misericordia de Allah estén con ustedes. Vamos a parar la transmisión.